anterior de algunas cosas de los residuos líquidos y ahora continuamos con los residuos líquidos, respetando el texto, propiedades características de los residuos líquidos. Ya dijimos nosotros que residuos líquidos es lo mismo que decir agua negra, agua tratada, agua residual, así diga. Y entonces el hombre lo origina, uno, por sus necesidades fisiológicas, fisiobiológicas, y por la actividad de distinta naturaleza que también ocupa el agua, el recurso hídrico, lo utiliza y de pronto se torna en residuo líquido. Se entiende que esas agüitas negras o residuos líquidos, la gran masa es fecales, la gran masa y el gran contenido de líquido. Líquido y heces fecales como, como un componente muy común y que predomina en las agüitas negras. En otras palabras, materia orgánica. ¿Qué características tienen estas agüitas negras? Malos olores y sabores, ¿verdad? Olores desagradables de distintas naturalezas. Sabores, no son más que 4 en la naturaleza, que salado, que dulce, que amargo, etcétera. 4. Esas características tienen las agüitas negras. Otra característica de las agüitas negras es la acción tóxica. Al ser agua servida, al ser residuo líquido, ya tiene ese denominador común, agua tóxica. Y entonces viene de las industrias, viene del sector salud, viene de los domicilios. Hay que saberlo diferenciar para comprar reactivos químicos y purificarlos en el proceso. Entonces hay que ver su acción tóxica. Es un análisis que hay que hacer para mirar qué tipo, qué grado de acción tóxica tiene. Daña a todo el sistema de tuberías, herramientas, equipos, lo daña. Y entonces, esa es otra característica del agüita negra o residuo líquido. Seguimos mirando otra característica y es la potencialidad inefectiva del receptor. ¿Qué receptor? Es la fuente de agua que recibe al residuo líquido tratado, analizado, controlado. El que recibe, llámese arroyo, río, lago, etc. A ese le llamamos receptor, recibidor, receptor. Ese señor tiene que tener condiciones. Ese receptor, esa fuente, debe tener bastante caudal, debe tener bastante movimiento del flujo para que se diluya esta descarga de residuos líquidos tratados. Entonces, ¿por qué dice deja inefectivo al receptor? Ah, es porque nunca me cuidé en saber quién es el que lo recibe. Un arroyo débil, un rito, un riachuelo chiquitito, una lagunita o sea, hay que buscar una fuente que reciba, pero esa fuente tiene que tener cualquier cantidad de caudal de agua, de flujo de agua y movimiento, no tiene que estar agua tranquila. Otra característica, modifica la apariencia física del receptor. ¿Qué significa? Ustedes alguna vez han escuchado o lo han visto. Antes de que reciba descarga, antes, hermosa el agua del río, de la cascada, del arroyo, y iban como turistas, se bañaban, se recreaban, la vida acuática, qué saber haber vida acuática. Y de pronto, las autoridades deciden descargar el residuo líquido.
algunas fuentes se debilitan y se transforma su apariencia física. Proliferación de insectos, que moscas, mosquitos, olores desagradables, agua turbia. Ya se acabó el turismo, ya se acabó la vida acuática. Todo eso hay que tener cuidado y esas son características propias de residuos líquidos, que así lo deja. Estamos hablando cuando no hay un manejo o estudio adecuado del receptor. Otra característica de las aguitas negras es la polución térmica. Hay que controlar la temperatura de ese flujo de residuos líquidos. Algunas industrias, algunas fábricas, algún sector salud origina que se eleve la temperatura. Y nosotros como técnicos no debemos dejar que supere los 40 grados centígrados. Arriba de 40 grados centígrados, los microorganismos que están degradando la materia orgánica se mueren. No hay que dejarlo morir, porque ellos son los responsables de hacer la degradación, la purificación de estas agüitas negras que tienen materia orgánica. Entonces, hay que controlar la polución térmica. Es el grado elevado de temperatura arriba de 40, ya saben. Otra característica de algunas agüitas negras es la entrificación de la masa líquida del recurso hídrico. ¿Qué significa la palabra entrificación? Algunas agüitas negras de algunas industrias, algunas fábricas, algún sector salud, tienen unos olores sumamente acentuados que ingresa al recurso hídrico y no lo podemos sacar. Queda con esos olores. A eso le llamamos eutrofización. Entrificación de la masa líquida. Ingresa, difícilmente lo sacamos. Ojo, hay que gastar dinero para reactivos químicos. Al final se los saca, pero hay que invertir plata. Y entonces hay que tener cuidado que algunas agüitas negras entrifican al recurso hídrico del receptor. Seguimos hablando más característica propia de las agüitas negras del residuo líquido. Es cuando nosotros ingresamos al laboratorio químico. También las agüitas negras ingresan al laboratorio químico, porque yo necesito estudiar qué tipo de agua negra es, qué cantidad de materia orgánica tiene, qué grado de toxicidad tiene. Hay muchos ensayos en el laboratorio químico que hay que hacerle a esa muestra de agüita negra de la fábrica, de la industria, de un hospital, etc. Aparecen dos palabritas que es bueno que nosotros las sepamos: polución y contaminación. ¿Qué es polución? Si ustedes miran el diccionario, polución, algo de mal gusto, algo no agradable a la vista, algo que modifica al medio ambiente. ¿Así? Eso es polución. Por ejemplo, se me ocurrió una caja de manzana. Usted le mira la caja de manzana y hay una pudriéndose. En vez de decir pudriéndose, yo digo hay una que está poluida. Polución, poluida. Sáquela, esa, porque no va a irradiar a las otras. Se van a poluir las demás. Sáquelo. Punto. Así es polución. ¿Qué es contaminación? Es el estudio, laboratorio, ensayo, análisis que le hacemos a esa polución para saber si está fuera de los valores permitidos por la ley ambiental. Cuando está fuera, ya se dice contaminación de esa polución. Ejemplo,
Sigo yo con la manzana podrida. La saco y la mitad nomás estaba poluida. La saco la mitad y la otra mitad me la como porque estaba sano y me lo comí. A la hora me enfermé y me voy al hospital. Y el médico me pregunta, dolorido del estómago, y no se acuerda qué comió. Comí una manzana, estaba media poluida, le saqué y lo demás me lo comí. ¿Y será que me puede traer esa muestra de la manzana? Claro, cómo no. Y la lleva la muestra. Le hacen todos los análisis a esa partecita de la manzana y descubren que está fuera de los valores permitidos para la salud humana. Y entonces aparece, usted se enfermó por la contaminación que tenía ya esa manzana. Estas son las curaciones, aquí está el remedio y el tipo sanó. Entonces es bueno diferenciar qué es polución y qué es contaminación. ¿Ok? Por eso es que hay polución más de 40. Polución del suelo, polución visual, polución acústica, polución térmica, polución atómica, etc. Hartísimos tipos de polución. Seguimos nosotros, ya sabemos. Ingreso al laboratorio para obtener varios análisis. Un análisis es oxígeno disuelto. Mientras más oxígeno disuelto tiene el agua, más agradable al paladar, más rico al paladar. Mientras más temperatura tiene el agüita, menos cantidad de oxígeno disuelto. Por ejemplo, usted quiere tomar un vasito de agua, ¿quiere natural o quiere fría? Fría, deme. Agradable. Bastante oxigenación. Pero también algunas veces hemos tomado agua tibia porque la mamá dice, tómate agua tibia, te duele el estómago, tómate agua tibia. Y usted lo toma, no tiene sabor. Es temple, sin sabor. Temple, sin sabor. ¿Y qué significa eso? Que el oxígeno disuelto va desapareciendo a mayor temperatura. O sea que eso es oxígeno disuelto en el agua, porque H2O tiene oxígeno. Y lo podemos calcular, sí, es cuestión de meterse al laboratorio químico y lo sacamos. Resulta que ese oxígeno disuelto transformado en residuo líquido disminuye y aparece otro ensayo. Aparece ya DBO5. El 5 en el subíndice de la O, DBO, demanda bioquímica de oxígeno. Demanda bioquímica de oxígeno. Y tiene un 5. Eso es, en vez de decir qué cantidad de materia orgánica tiene, es lo mismo. Demanda bioquímica de oxígeno. Y físicamente, ¿qué es físicamente? Es lo que los microorganismos empiezan a degradar la materia orgánica y se oxigenan para poder trabajar. Y entonces disminuye el oxígeno disuelto. Lo disminuye. Por eso es que el residuo líquido escasea el oxígeno disuelto. Por nada más que los microorganismos que necesitan respirar, oxigenarse para poder degradar la materia orgánica. Y entonces eso es DBO5. Muchas formas de ensayo existen para determinar cuánto de materia orgánica tiene. El más tradicional, les informo yo, nosotros sacamos la muestra de la fábrica tal, de la industria tal, del hospital tal, del barrio tal, sacamos la muestra. Y llevo la muestra al laboratorio. ¿De qué? De residuos líquidos. Tengo mi recipiente con agüita, si quieres, de grifo. Le saco oxígeno disuelto 1 o de 1. Le analizo y tengo el dato. En ese recipiente, mi muestra de residuo líquido se lo inyecto y lo agito.
y queda ya combinado. Esa muestra de agüita normal con mi residuo líquido lo meto a un horno a 20 grados centígrados durante 5 días para que sufra la maduración, la degradación de los microorganismos que se la van comiendo a la materia orgánica, la van degradando. A los 5 días lo saco y le practico otro análisis, oxígeno disuelto 2. La diferencia entre O de 1 y O de 2, la diferencia multiplicado por 100, es la cantidad de materia orgánica que tiene mi agüita negra, que yo fui a hacerla evaluar, analizar. Ese es el procedimiento antiguo. Bueno, ustedes que son del área de química, existen nuevas tecnologías, mucho más rápido, de repente más eficiente, más certero, más seguro. Hay muchos métodos. Aprovechando que estoy en el laboratorio, también tengo la demanda química de oxígeno, DQO, DQO, demanda química de oxígeno. Se recomienda este análisis para agüitas que vienen de industria, de fábrica, del sector salud, porque son tóxicas. Y cuando de allá viene la muestra, entonces hay que, sí o sí, hay que hacerle demanda química de oxígeno. El mismo procedimiento que la DBO5 en el laboratorio, el mismo proceso. Y la gran diferencia es que estos microorganismos que están degradando un residuo líquido bien tóxico, le cuesta degradar, les cuesta trabajar para comerse la materia orgánica. Y como le cuesta tanto, respiran y respiran el oxígeno disuelto hasta agotarlo el oxígeno disuelto. Consumen bastante, pero al final lo degrada. Y entonces, cuando uno descubre un DQO sumamente agitado, o sea, sumamente controlado con el análisis y todo, ya uno dice, esta agua es tóxica, proviene de tal, se verifica, entonces hay que poner este tipo de reactivos químicos para neutralizar, para purificar, etc. Con esa finalidad es estos ensayos de laboratorio. Saber cómo lo voy a purificar, qué reactivos químicos voy a utilizar para purificarlo de acuerdo a normas vigentes que hay para las agüitas negras. Nosotros también tenemos sólidos totales. ¿De dónde se origina? Por ejemplo, si es de mi casa, son partículas bien finas de suelo o de roca, pero sumamente finas, que el ojo humano no lo detecta porque su unidad es micra. Y entonces en el baño, en el lavaplato, en el lavarropa, siempre hay este tipo de partículas que ingresan por los conductos internos y se van al sistema alcantarilla y se mezclan con el agüita negra. Estos señores sólidos totales son sedimentos que hay que sacarlo antes que llegue al sistema de purificación, porque si no se llena de sedimento, hay que sacarlo. Entonces, por eso se lo estudia el sólido total, por eso se lo estudia el sólido total. Estos sólidos totales también se originan en el sistema de alcantarilla. Usted pone sistema de alcantarilla en un pueblo, una alcantarilla con otra alcantarilla tiene su traslape de unión. Son N alcantarillas en todo el pueblo. Entre ese traslape viene el tráfico, hace movimiento en el subsuelo y hay roturas, hay fallas, hay grietas. Viene la lluvia y lo primero que hace por ahí, ingresar partículas muy finas de suelo y de roca, ingresa. A eso lo llamamos sólidos totales. Y como conclusión, son sedimentos que no tenemos
que dejarlo pasar al sistema de purificación porque son sedimentos. Usted diseña unas lagunas de purificación para 3 años, cuando acuerdo a los 6 meses está lleno, a los 2 meses está lleno. ¿Por qué? Porque se llenó de sedimentos, de sólidos totales. Estos sólidos totales son 3: sólidos suspendidos, sólidos coloidales y sólidos disueltos. ¿Qué son los sólidos suspendidos? Dice que su tamaño de diámetro es de 1 micra. Y 1 micra es 1000 veces, es la división de 1000 veces de 1 milímetro. Por eso no lo vemos. Así son las partículas. Estos sólidos suspendidos para controlarlo se hace con tratamiento físico. Tratamiento físico. Un cribado, un desalinador, un decantador, un sedimentador, puro tratamiento físico. Precipita y hombres trabajando sacan ese sedimento. Porque no tiene por qué circular con el agüita negra. Listo. Sólido coloidales, mucho más fino, 1 por 10 a la menos 3 micras. Sumamente chico en diámetro. Estos, señores, no se puede con tratamiento físico, es con tratamiento químico. ¿Y qué es tratamiento químico? Son reactivos químicos que se le inyecta a la agüita negra para que estos sedimentos coloidales se atraigan unos a otros, aumente volumen y precipitan al fondo. No hay otro camino. Eso es tratamiento químico. Hombres trabajando, sacando ese tipo de sedimento, porque no hay que dejarlo que circule. Aparece un tercer componente de los sólidos totales. Y ese tercer componente es el sólido disuelto, como el agua con el azúcar, que usted lo bate y desaparece el azúcar. Bueno, disuelto. 2 por 10 a la menos 4 micras. Súper pequeño. Ese fenómeno los investigadores lo descubrieron, pero no hay manera de cómo solucionarlo. Se sabe que existe, tómelo en cuenta que existe, para efecto que cuando se vaya al tratamiento biológico, se lo tome en cuenta que también hay sedimentos de este tipo de naturaleza. Nada más, así dice la teoría. Hasta aquí hemos alcanzado nosotros a los compañeros de civil que pasamos clase los lunes. ¿Ok? Ya más tarde le envío más temas para que sigan estudiando y conmigo nos vemos el otro miércoles a las 11:30.